Recording in progress. Cierra la puerta Cierra la puerta del baño porque me da frío la espalda. Por favor. Que me da frío la espalda. Ay, chispas. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, profesor. noches. ¿Qué tal fueron? Hoy, joven, el sábado amanecí congestionada. Amanecí mal. Toda la semana estuve así medio mal y el día del sábado ya. Como que, anda, métete a tu cama. Ya no fui. ¿Ustedes sí fueron? Sí, un grupo fuimos, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? ¿Hasta qué hora se quedaron? El evento terminó plan de 5:30, 6 de la tarde. Eso es lo que también yo vi, que no veía la hora, a qué hora terminaban. Dije, ay, no voy a seguir yendo. Pues dije, no importa, puedo bien, voy un rato, pero pues dije, ¿a qué hora terminará? Y le estaba escribiendo al profesor Marlon, pero no me contestó. Y ya hoy día recién me contestó y me dice, no, Yolanda, mi hijo se me complicó con otra cosa, ya no pude ir y además tampoco no tenía claro hasta qué hora era, me dijo. Vale, digo, entonces nos iba. Sí. Y yo también estaba Dos, que pregunta. no, tres profesores fueron. ¿Ah, Tres sí? profesores. Sí, dije, lo que pasa es que como trabajamos de lunes a viernes, también se nos hace un poco complicado. Sábado, entre que descansas algo, porque el domingo uno tiene que estar preparando para el día lunes, para el día martes. Es un caso. El día, el horario también no era muy bonito. Además, el día también estuvo feo, ese día estuvo Sí, lloviendo. estaba lloviendo, exactamente, estaba lloviendo. Sí, eso también dije, si me voy, me cae la lluvia o está peor. Dije, no, 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 mejor me quedo en mi casita. Pero parece que, y lo que me he dado cuenta, que parece que se me ha complicado con la alergia porque están, no me he dado cuenta y están en mi ambiente. No es grande, pero sabía uno de los chicos me está preparando documentos, resoluciones de 1980, 80 y tantos. Y esos están bien maltrataditos. Parece que eso, como no hemos tenido estos días hemos tenido la puerta cerrada, entonces eso se me ha incrementado la alergia. No, le digo, Toledo, si vamos a trabajar con esos documentos acá, tiene que estar abierta la puerta. Pues se me cierra el pecho de la alergia.
Oye, la clase, ya estamos 7, ¿no? Qué barro. ¿Cómo pasó? Ya acabamos el ciclo. Usted ya, ustedes sí son promoción, ¿no? ¿Verdad? Ya. Sí, profesora, ya es la última semana. Sí, pues ya esta es la última semana. Lo bueno que no están jalados conmigo, así que porque he visto que la recuperación es un poco, hay que hacer varios papeleos, ¿no? Que es un papeleo. Pedir, pagar, luego Exactamente, exactamente, exactamente. Menos mal que ustedes, no tengo ningún problema con ustedes, entonces eso va a ser más fácil. Ya, entonces ahí vamos, gestión de riesgo, ustedes. Ya. ¿Mañana van a ir al evento internacional? vamos a ver, no sé, no llegó invitación. Sí. Sí, ¿no les ha llegado? No, mira qué raro. Porque Yo sí. solo lo vi en la página de la GN, ¿Ah, sí? Qué raro. pero invitación, no. No hay correo, no hay nada. Pero si hay yo sí les recomiendo, aunque sea, cuélguese para que escuchen, ya, porque eso lo que es documentos digitales, transformación digital, y eso es Pero va a interesante. haber también de manera virtual. Creo que sí, sí lo van a transmitir, porque también es presencial, pero también tengo entendido que lo van a pasar en virtual. Así que yo les recomiendo que se den un tiempito y jalen para la oreja. Parece que se me ha acrecentado mi alergia. Hace tiempo que ya no sufría de esta alergia y otra vez me ha vuelto. Vamos a ver. Ustedes quedamos el otro día, quedó pendiente un trabajito. Vamos a procurar hacerlo porque internet. Ya, entonces ya creo que podemos comenzar, ¿no? Ya podemos compartir. Ya. Ujú. Ya, chicos, vamos a mover esto para acá. Minimizar, ¿no? Aquí. Listo. Ya. Entonces, la semana pasada nos quedamos pendientes porque nos ganó el tiempo. Vale, vamos a ver acá. 6 del 6, evaluación. 27, no. Nos faltó una resolución de casos prácticos con respecto a un procedimiento para identificar y monitorear cumplimiento de la normativa legal y responsabilidades de cumplimiento. Sería bueno que ubiquen, pueden ubicarlo como un caso práctico. A ver, vamos a ver acá. Vamos a buscar acá. Si hay ejemplos. Claro, caso práctico. Hoy día estaba, la verdad que yo lo copié, pero después se me borró. Voy a ver la manera de ubicarlo, porque estaba viendo que en la página estaban haciendo réclame la página esa de Secretaría de Gobierno Digital y Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, estaba haciendo mención a una página web donde hay aplicativos que uno puede adaptarlos simplemente con hacer el trámite de manera gratuita, pues, manejar y no, para pedirlo y solicitarlo a su institución. Me pareció interesante.
Sería bueno que ustedes también lo vean. Mañana voy a ver la manera de traerlo. No sé, pensé que lo había sacado. No. Bueno, nuestro tema de hoy día es Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, ¿no? SINAGER, organización y estructura funcional en el Perú. Entonces tenemos acá que es la SINAGER. Entonces vamos, ok, ya. Entonces, sí oyen, ¿no? ¿Todo normal? Sí, profesora. Ok, qué bueno. Ya, entonces vamos a hacer una introducción, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER, es una estructura integral del Estado peruano creado por ley 29664, que articula políticas, normas, planes, recursos, entidades públicas y privadas, ¿no? Y mecanismos de coordinación con el fin de gestionar de forma eficiente y sostenida los riesgos asociados a los peligros naturales o antrópicos, ¿no? Ya sabemos, antrópicos son lo que se genera por el hombre, ¿no? Consecuencia de las actividades del hombre, ¿no? Incendios, ¿no? La gestión del riesgo no solo implica responder ante desastres, sino anticiparse a ellos, ¿no? Que eso es una acción de prevención, ¿no? Reducir las vulnerabilidades exteriores, ¿no? Y evitar la creación de nuevos riesgos en un enfoque preventivo, correctivo y reactivo, ¿no? La finalidad del SINAGER, ¿no? Proteger la vida humana y la integridad física de las personas, salvaguardar la salud pública, la infraestructura crítica, el ambiente o el medio ambiente, ¿no? Y los bienes materiales, ¿no? Contribuir al desarrollo sostenible del país mediante acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobiernos y sectores. Fortalecer la resiliencia institucional y comunitaria, fomentando una cultura de prevención en todos los ámbitos de la sociedad. Este sistema promueve una gestión integral del riesgo de desastres enfocada en el conocimiento del riesgo, la prevención, la reducción, la preparación, la respuesta y la rehabilitación, asegurando que todas las fases del ciclo del riesgo sean atendidas de manera articulada. Es la parte de introducción. Después tenemos dispositivos, ¿no? Del marco normativo, ¿no? Ya dijimos la norma, la ley de creación, la 29664, ¿no? La Sinerger se sustenta en un sólido marco legal que define su creación, organización y principios orientadores. Un minutito, por favor, ya, un minutito, un minutito. Disculpe, había dejado abierto. Ya. Entonces decíamos que la SINAGER se sustenta en un sólido marco legal que define su creación, organización y principios orientadores. Este marco promueve una gestión descentralizada, participativa y articulada del riesgo de desastres en el Perú. Así tenemos la ley 29664, ¿no? Que es la que crea el SINAGER, ¿no? Promulgada en el año 2011, que establece la estructura, objetivos, funciones y responsabilidades de los actores del sistema. Define la gestión del riesgo de desastres como un proceso integral, continuo y multisectorial, ¿no? También tenemos el Decreto Supremo 048-2011 de la PCM, que es el reglamento de la ley, ¿no?
donde se detalla la operatividad de SINAGER. También regula la organización y funciones del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, del CENEPRED y del INDECI, como entes técnicos del sistema. Establece también instrumentos como los planes de gestión de riesgo de desastre y los planes de contingencia. En tercer lugar, tenemos la ley 3779, que es la ley que fortalece el SINAGER, ¿no? Donde modifica la ley 29664, priorizando la articulación de los niveles de gobierno y el enfoque preventivo. Introduce mejoras en la coordinación entre sectores y la gobernanza del riesgo. En cuarto lugar, tenemos principios rectores del SINAGER, ¿no? La subsidiariedad, ¿no? Que es cada nivel de gobierno actúa conforme a sus competencias, priorizando la gestión local. La participación, ¿no? Donde involucra a ciudadanos, organizaciones sociales y privadas en las acciones de gestión de riesgo. La solidaridad y equidad, ¿no? Que garantiza la atención prioritaria a las poblaciones vulnerables. Y la descentralización, responsabilidad y sostenibilidad refuerzan el enfoque integral del sistema. Con respecto al enfoque de la gestión del riesgo, el SINAGER adopta un enfoque integral y sistemático y sistémico, ¿no? Para enfrentar los desastres basado en tres procesos claves que buscan anticipar, reducir y atender eficazmente los riesgos que afectan al país, ¿no? Tenemos primero la gestión prospectiva, ¿no? Cuyo objetivo es evitar la generación de nuevos riesgos. Su acción clave vendría a ser la planificación del territorio con enfoque de prevención, las normas de construcción seguras, ¿no? Sobre todo con estos anuncios que tenemos ahora de sismos, ¿no? La evaluación de riesgo en proyectos de inversión pública, la educación y la cultura de la para una cultura de prevención, ¿no? Se orienta al futuro, ¿no? Actuando antes de que exista una amenaza concreta. Luego tenemos la gestión correctiva, ¿no? Cuyo objetivo es reducir o mitigar los riesgos ya existentes, ¿no? Como acciones claves que se deben desarrollar, ¿no? Es la reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo, obras de protección, ¿no? Llámese diques, muros, drenajes, ¿no? Con respecto a los ríos, desagües que hay, ¿no? Reforzamiento de infraestructuras vulnerables, ¿no? Y mantenimiento de los ríos, quebradas y taludes, ¿no? Esta gestión busca intervenir sobre el riesgo acumulado producto de una mala planificación o exposición prolongada. Luego tenemos la gestión reactiva, ¿no? Cuyo objetivo es preparar y responder adecuadamente ante emergencias, ¿no? Esto va a demandar, ¿no? La elaboración de planes de respuesta y contingencia, simulacros de evacuación, almacenamiento estratégico de ayuda humanitaria, activación de sistemas de alerta temprana, ¿no? Esta gestión se activa durante y después del desastre, priorizando la respuesta inmediata y la recuperación, ¿no? La articulación de estos tres procesos, ¿no? Permite una gestión del riesgo más efectiva y sostenible, alineada con los objetivos del desarrollo y la seguridad de la población. Luego tenemos, ¿no? La estructura del SINAGER. Bueno, el SINAGER está conformado por un conjunto de órganos de funciones específicas, ac- articuladas para gestionar el riesgo de desastres de manera integral, descentralizada y multisectorial en el territorio nacional. Y así tenemos el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no? Que es el CONAGER,
que es el máximo órgano de dirección del sistema. Preside la PCM y está conformado por ministros y representantes de organismos claves, ¿no? Define políticas, estrategias y prioridades nacionales para la gestión de riesgo. Luego tenemos la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que tiene la rectoría del SINAGER, ¿no? Coordina los esfuerzos entre niveles de gobierno, supervisa la implementación de políticas públicas en gestión de riesgo. Luego tenemos el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, que es el CENEPRED, ¿no? Este es el ente técnico responsable de la gestión prospectiva y correctiva, ¿no? Elabora mapas de riesgo, promueve la planificación territorial segura y asesora en prevención y reducción de riesgos. Y luego tenemos, ¿no?, muy conocido, Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? INDECI. Es quien lidera la gestión reactiva, ¿no? Que consiste en preparación, respuesta y rehabilitación post-desastre. Coordina con el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, y gestiona recursos de ayuda humanitaria y planes de emergencia, ¿no? Luego también tenemos los gobiernos regionales y locales, ¿no? Quienes deben ejecutar las políticas de gestión del riesgo en su jurisdicción. Deben tener sus propias oficinas de defensa civil de, y planes de PGR de gestión de riesgo, no de desastre. Son los primeros respondientes ante las emergencias, ¿no? Son los primeros que deben actuar, ¿no?, ante casos de emergencia. Y luego tenemos, ¿no?, a los ministerios y entidades del Estado, ¿no?, que integran la gestión del riesgo en sus sectores, ¿no? Llámese salud, educación, vivienda, transporte, etcétera, ¿no? Y participan activamente en la prevención, en la mitigación, respuesta y recuperación ante desastres. En conclusión, podemos decir que la estructura de SINAGER promueve una gestión compartida y coordinada, en la que cada entidad tiene un rol definido para construir un Perú más seguro y resiliente frente a los desastres. El rol de CONAGER, ¿no? Hemos visto, el CONAGER, ¿no?, es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no?, que es el máximo órgano del SINAGER, ¿no?, líder en la toma de decisiones estratégicas nacionales de la gestión de riesgo de desastre. Funciones principales del CONAGER es formula políticas nacionales en gestión de riesgo de desastres, orientando la acción pública hacia la prevención y preparación. Aprueba el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, instrumento rector que guía las acciones en todo el territorio nacional. Evalúa avances y prioridades, promoviendo ajustes y mejoras a nivel multisectorial y multinivel. Coordina esfuerzos intergubernamentales e interinstitucionales, promoviendo la integración de la gestión de riesgo de desastre en los planes de desarrollo. La composición del CONAGER está presidido por el presidente del Consejo de Ministros, está integrado por los ministros de Estado y altos representantes de entidades nacionales, ¿no?, con competencia directa en la gestión de riesgos, ¿no? Son salud, educación, vivienda, transporte, ambiente. Pueden invitar a representantes de gobiernos regionales y locales, ¿no?, así como organismos técnicos y cooperación internacional. La importancia del CONAGER es el eje político y normativo de SINAGER. Su acción garantiza la articulación entre la política pública y la operatividad técnica. Refuerza la gobernanza nacional del riesgo, alineando esfuerzos desde el nivel central hacia el local. Mira. Luego tenemos las funciones del CENEPRED, ¿no?
que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Es el órgano técnico especializado del SINAGER, encargado de las acciones preventivas y prospectivas en gestión del riesgo de desastre, ¿no? Sus funciones principales son: uno, estimación del riesgo, para lo cual debe elaborar y difundir estudios y mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgos a nivel nacional y local. También genera escenarios de riesgo frente a amenazas naturales y antrópicas. Dos, segunda función, la prevención del riesgo, ¿no? Para lo cual formula lineamientos para integrar análisis de riesgo en la planificación territorial, el ordenamiento urbano y la inversión pública. Promueve el fortalecimiento de capacidades en entidades públicas. Y la tercera función vendría a ser la reducción del riesgo, para lo cual propone medidas estructurales y no estructurales para reducir la exposición y vulnerabilidad de la población. Impulsa políticas públicas para minimizar riesgo en zonas críticas. El rol de asistencia técnica que tiene es porque capacita y asesora a los gobiernos regionales, locales y entidades del Estado en la incorporación del enfoque de gestión de riesgos de desastres en sus planes y presupuestos. Además, supervisa el cumplimiento de los lineamientos técnicos en proyectos de inversión, ¿no? También se puede decir que diseña metodologías oficiales de análisis de riesgo y herramienta para diagnósticos y planificación, ¿no? Para lo cual también genera materiales técnicos para la formación de profesionales en gestión de riesgos y desastres. En conclusión, el CENEPRES es clave en el fortalecimiento preventivo del país. Su trabajo reduce la vulnerabilidad estructural y promueve una cultura de gestión de riesgo a largo plazo. Luego tenemos las funciones de INDECI. ¿Alguna intervención? ¿Están todavía o ya se han ido? Profesora, lo único que podría comentar al respecto es que la primera vez que escucho los otros consejos, los otros, eh, CONAGER, eh, SINAPRES, sí, sí, el único que me sonaba hasta ahora INDECI, es el... INDECI, Sí, ¿cierto? exactamente. Sí, no, Sí, sí. No, lo han reestructurado, porque antes era prácticamente todos esos poderes, de todas esas actividades las tenía, ¿no? De cabeza, líder era INDECI, pero lo han reestructurado, ¿no? Y ahora ya tiene otro, son más instituciones, ¿no? Más técnicas, más distribuidas las actividades, bueno, esa es la idea, ¿no? pero la idea también de hacerlo así es hacerlo más específico, supongo que más, eh, Ya hacerlo estamos. activo, ¿no? Me imagino, por las funciones más especializadas que tiene cada uno. Exactamente, sí, porque antes pues, toda la acción de desastre lo afrontaba, ¿no? Prevención, prospectiva, todo lo aceptaba, lo afrontaba INDECI, ¿se acuerdan? Claro. Claro, era bomberos, INDECI en la cabeza de cualquier desastre, ¿no? Sí, pero ahora no, ahora se ha reorganizado todo ese sistema y habrán visto que INDECI es una parte, pero post-desastre, ¿no? Ayuda Sí. humanitaria, ya no forma parte, ¿no? De ver todo lo que es la evaluación de planes, de ver la zona de riesgos, no. Prospectiva, no. Profesora, ¿y ellos solamente actúan en caso de desastres naturales, nada más? No, entonces antrópicos también. Y tú sabes que el ¿Así? antrópico, los desastres antrópicos son los que generamos el hombre, ¿no? Con sus acciones, Claro, ¿no? claro. El problema del medio ambiente, ¿no? Con la deforestación, ¿no? Los problemas que tenemos de Hay ese tipo de incendio, desastres. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Villa María, ¿no? Y Villa El Salvador, que se está inundando a través de las lluvias. de las lluvias. Ujú. Sí, y hay varios colegios que están viniéndose abajo, están colapsando por el tema también de lluvia. Así es, ¿no? Entonces, ahí también entraría a tallar esta entidad. Tinajer.
Claro, SINAGER en su conjunto, con todas sus instituciones, tiene que ver. Entonces vendría a ser como una especie de descentralización en cada municipio, en cada Y distrito. sí, cada distrito, sí. También Por eso, maneja ello. claro, recuerda que cada municipalidad tiene una gerencia, una sugerencia, ¿no? De gestión de riesgo y desastre. Claro. Y defensa civil también. Y además también tiene una gerencia, una sugerencia de defensa civil. Ajá. Ya, entonces sí, se supone que Entonces, entonces ellos le reportan entonces a la SINAGER. a SINAGER, sí, como el ente absoluto, ¿no? Que estén liderado por la PCM, ¿no? Y ministros, ¿no? Cada uno en su sector. Ok, ya me quedó más claro. Ya. Gracias, profesor. Sí. Carrasco, Marín, gracias. Entonces, estamos, por ejemplo, ya, ¿no? De funciones la institución que todos conocemos, que siempre prácticamente hemos crecido, ¿no? Escuchando cuando cualquier desastre, siempre la participación de INDECI, ¿no? Bueno, dentro de las funciones de INDECI, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? Ahora se ha constituido en un órgano técnico operativo, ¿no? Responsable de las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias y desastres, ¿no? Sus funciones: preparación para emergencias y desastres, que coordina y supervisa la elaboración de planes de contingencia y planes de respuestas a nivel nacional, regional y local. Promueve la capacitación continua en gestión reactiva. Este es el señor Simón, siempre me está saliendo. Continua en gestión reactiva del riesgo para las autoridades, brigadas y comunidad, ¿no? Y también la respuesta ante desastres, ¿no? Activa y coordina los centros de operaciones de emergencia, ¿no? O sea, es INDECI el que lidera el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, a nivel nacional, regional y local, ¿no? Gestiona y dirige el uso de los recursos logísticos y humanos ante la ocurrencia de emergencias. Canaliza y distribuye la ayuda humanitaria en situaciones críticas, ¿no? Rehabilitación post-desastre. Coordina con los sectores y gobiernos subnacionales las acciones de recuperación temprana, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Regionales y locales, ¿no? Las municipalidades. Y promueve el restablecimiento de los servicios básicos y condiciones mínimas de habitabilidad. Sí, sí tiene razón. El otro día estaba viendo por un TikTok cómo las lluvias en la parte de Villa El Salvador, prácticamente, no, decían un puente Benavides creo que era. No, es el puente que entra de Villa María para Vía El Salvador. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama ese puente? Ay, no recuerdo, pero Sí, está al pero costado del ya. tren eléctrico. Sí, exactamente, eso era esto. Entonces, Está pasando el hospital estaba, María Auxiliadora. pero estaba pero nadando en agua ahí los carros. Prácticamente a mitad de los carros. Sí, ¿no? Qué bárbaro. Es que el Claro, problema como justo es que lo que estaba pasa es que es viendo, una zona emposada, ¿no? Es una zona así media emposada. Ese es el problema el problema, la falta de planificación, urbanización, ¿no? Y en en todos y los se hacen servicios los que pueda catastros, brindar. ¿no? Sí, entonces nosotros mismos originamos, ¿no? En este caso, ¿no? Nosotros mismos originamos porque no pensamos. Entonces han hecho han ocupado ese espacio, ¿no? Que es prácticamente pozas, ¿no? Entonces llueve, ¿qué hace? Se empoza, pues. Pero Y ahí debería hacerse como especie, por ejemplo, en el algunas desagüe, provincias, a provincias que el hacen como desagüe. especie de unas canaletas, Claro, pero que van exactamente. hacia el desagüe. Claro, como una especie de desagüe, pues. Ese es el problema. Pero Exacto. no hay, acá, por ejemplo, no hay una cultura de desfogue en caso de lluvias o inundaciones. Es como que se sale el río Rímac y arrasa con Todos todo. nos ahogamos, sí. Todo. Pero en este caso también es la falta de mantenimiento, que por parte de la municipalidad que no también ejerce el trabajo. Sí, Y pues. que la gente tira basura a los ríos también. No hay También, conciencia también de eso, ¿no? La persona que de repente botar su basura a donde debe ser, pues, ¿no? Pero ellos lo botan a basar. Falta de cultura. es Claro. este problema. Guamán Díaz, ¿no? Wilmer, ¿no? Sí, profesora. Sí, pues ese es el problema. Muchas veces nosotros mismos nos generamos, ¿no? Un riesgo que se nos viene encima, porque como usted dice, ¿no? Muchas veces vamos, botamos nuestra basura ahí, no lo llenamos el río, toda la quebrada, todos los bordes, ¿no? Y cuando crece el río y esa basura se nos viene encima, ¿no? Entonces, fatales.
Literal, profesora. Hasta Y las casas. sí, he visto por eso. Se supone que estas instituciones, como ustedes habrán visto, tienen que ver incluso hacer, ¿no? Unos estudios, un mapeo, anunciar, ¿no? Las vulnerabilidades de las zonas en cuestiones de construcciones. Y lo hacen, ¿no? Pero la gente, incluso la vez pasada, habían puesto así un dibujo, ¿no? Donde no puedes construir tu casa, ¿no? La ribera del río, ¿no? Una quebrada, y una especie así de talud, ¿no? No puedes construir porque se te va a venir encima, ¿no? Entonces, porque ustedes han visto, mucha gente construye en espacios completamente, ¿no? Arenosos, hay unos cerros que son arenosos, son tierras. Imagínense, comienza a llover, no tiene base para sostenerse. Así que No la descansa. esperemos que no sea cierto, pues, ¿no? Que este bendito sismo que están anunciando, ¿no? Que sea tan fuerte, pues imagínense, prácticamente anuncian como para que medio Lima, medio, o más, bueno, casi la tercera parte de Lima, ¿no? En su conjunto, ¿no? Sí, sin especificar centro, se venga abajo. Porque también a raíz de esto también han salido a relucir las noticias de que hay muchas municipalidades que han autorizado hacer edificios cuando el suelo no es apto para ese tipo de edificios, ¿no? Máximo 3, 4 pisos. Incluso hay un estudio en el cual se sabe en qué distrito se puede permitir hasta 4 o 5 pisos, edificios O hasta de 5 superiores, o pisos, superiores a 5. claro. Así es. Pero sin embargo, eso no se cumple en De la lo que va del realidad. 2010 para acá adelante, ustedes han visto, nos han invadido en todos los distritos de Lima. Hay torres de 10, 15, 20 metros, 20 pisos, ¿sí o no? Por todo sitio, estoy en el Rima, Magdalena, acá en el Agustino, para Santa Anita, ¿no? O sea, hay pisos, torres de 15, 20 pisos. Especialmente en Jesús María, Pueblo Libre, No, esos no son solamente, edificios. especialmente, como te digo, imagínate acá en Jesús, acá en Santa Anita, imagínate torres de 20 pisos. Profesora, es en general, ya todos los distritos ya tienen No, el su... distrito en general, sí, porque ahí en Sí, Bueno, Ñaña yo he visto también, más en Jesús María y Pueblo Libre, que están llenecitos de rascacielos. sí, del en Ñaña, RIMA, he visto también sí, condominios, en sí. Santa En Anita, Santa Anita, he visto también en claro, en Santa Anita, Anita la sí. cantidad de condominios que han hecho, ¿no? Ay, Y no son 5 pisos, ¿no? Porque usted en No, los años. son hasta 15, 20 pisos. Claro, 15, 20 pisos. Claro. Mira, los años 80 cuando comenzó esto, lo de los Fonavi, los conjuntos habitacionales que ahí comenzó a hacer Fernando Belaúnde, pues 3 pisos máximo. Imagínese, 3 pisos. Y ahora usted ha visto 15, 20. La vez pasada una de mis amigas se reía diciendo de que su hija se había comprado su departamento en el piso 20. ¡Qué terror! Dios mío, ¿y cómo saldrá en un No sé, terremoto? porque ustedes saben lo primero que hacen cuando decimos, cuando hay un sismo, ¿qué no debemos utilizar? El El ascensor. Imagínense bajar de 15, 20 piso, 15, 12, 10, ¿no? Así sea 5, debe ser de terror. Y el problema es que ustedes han visto que hoy día los conjuntos habitacionales no tienen pues unas escaleras así completas como tienen las antiguas, con espacio de descanso, ¿no? Prácticamente son escaleras paradas con la finalidad de abarcar menos espacio. Entonces, Para 2 personas nada más. sí. Porque Eso. habrán visto que hay edificios, construcciones nuevas donde usted sube de frente del ascensor, entra a su sala. Sube por el ascensor y ya entra a su sala. Y Esos son bueno, los de hecho, penthouse. l- la escalera de emergencia se da para 2 personas, 3 personas máximo de ancho, ¿no? Pero ya no, sí, de verdad que eso es pues pensado en un lugar donde no existe temblores con la facilidad que existen acá, ¿no? Pero bueno, todos nos acostumbramos. Hay Así que es. adaptarlo nomás, profesora. Sí, no queda otra ahí, ¿no? Porque la verdad que mucha inconsciencia, porque imagínense, de verdad que ante un sismo fuerte superior a 6, 7 grados, esos edificios no van a sostenerse. Porque esos rascacielos en el extranjero, como por ejemplo la vez pasada me comentaba un compañero que en Japón, para hacer esos enormes rascacielos o en China, ponen unas estructuras como unos resortes, para que esto, ¿no? Ah, como una especie de amortiguadores, Exactamente, sí. para que no se la dé el Claro. edificio. O para que se la dé, pero no se caiga. Ajá, sí, sí, he visto ese. Entonces, imagínense, ¿no?
Pero ¿usted creen que los edificios que están haciendo acá de 15, 10, 20 pisos tienen? Ya muchos se han rajado y la gente en el TikTok ha puesto de que tras este sismo que hubo último, muchas casas se han rajado, han Así es. colapsado. Ujú. Sí, ¿ha visto el Encima con esta lluvia que no es tan grande, profesora, y colegios están colapsando. Imagínense esas casas, Dios sí, santo. los colegios modernos, porque las grandes unidades escolares que hicieron, por ejemplo, el gobierno de Odría en los años 50, imagínense, la Terry, Ah, las grandes unidades 70, escolares. eso sí están paradas, ¿no? Y las últimas que están creadas en último, esas son las que se caen. Viva Fujimori. Qué pena, ¿no? De verdad, qué pena, porque imagínese una inversión, ¿no? Y además un riesgo permanente para los niños también, que, ¿no? Que están ahí Claro, porque todo puede colapsar en cualquier momento. cualquier momento, ¿no? Entonces, y el problema es que no estamos acostumbrados, nosotros no tenemos una cultura de prevención, por más que nos enseñan, nos explican, ¿no? Como que no tenemos esa cultura. Si usted va, por ejemplo, ¿no? En cuestión de cultura y de orden, por ejemplo, que va usted a entrar al tren, ¿no? Que es un espacio enorme, te dicen por acá entras, por acá sales, nada, la gente quiere entrar por donde se sale, no se sale. Imagínense si así, sin pánico, ¿no? Nadie respeta, imagínense en pánico se van a chocar uno contra otro en el mismo sentido, uno que quiere salir, el otro que quiere entrar. Es una pena, de verdad que siempre hay que estar nosotros mismos también, ¿no? En lo posible, hablando de la importancia que se debe seguir las instrucciones, ¿no? Y hay que buscar que utilizar los servicios públicos con orden, ¿no? Porque eso nos va a permitir también, en la medida que tengamos que evacuar de manera inmediata, podamos salir, ¿no? Y no atropellarnos unos a otros. Porque muchas veces en esos países que no tienen cultura de prevención, los accidentes después de un sismo, no de un evento generalmente muchos de ellos son por accidente de la reacción, ¿no? Que ha habido entre las personas frente que a lo que realmente ha sucedido, ¿no? Se hayan visto afectados por el desastre en sí, ¿no? O por el hecho natural en sí. Hay que buscar que nosotros también, ¿no? Y sobre todo hacerlo con el ejemplo, ¿no? No solamente proclamarlo, sino que porque al menos ya seremos una, dos, tres personas menos las que somos, ¿no? Tan desordenados en hacer uso de los servicios públicos. Así, señores. Después tenemos la función en INDECI, como ya hemos visto, ¿no? Son lo que más conocemos, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de INDECI, ¿no? Es el brazo operativo del SINAGER, ¿no? En situaciones críticas, asegurando una reacción organizada, eficiente y rápida ante cualquier evento adverso que afecte a la población. A ver, ¿quién nos ha descrito acá? La señorita Durán. La señorita Durán nos dice, Durán. La formalidad de la construcción a menudo escapa a las regulaciones, es vulnerabilidad ante desastres, un lugar, como sismos, desde el enfoque de cumplimiento normativo. Ese es el problema. Si bien es cierto el cumplimiento normativo, pero no lo cumple, pues, ¿no? Cumplimiento normativo del SINAGER, ¿no? Si bien tiene una metodología, pero si no se cumple, la prevención o reducción de riesgo es complejo. Efectivamente, ¿no? Así como estamos viendo, como por ejemplo, que están haciendo edificios en zonas que todo el mundo sabía que no eran más de 3, 4 pisos, ¿no? Como máximo. Y en algunas no superaban los dos pisos. Porque ustedes habrán visto, si no, bueno, ustedes son jóvenes, ¿no? Pero bueno, mi promoción, las casas antes era máximo 2, 3 pisos, 3, y esto es, los edificios muy contados, ¿no? Pero bien hechos, ¿no? Como por ejemplo la estructura del centro cívico. Porque ustedes se acordarán, ¿no? Cuando hay un problema de un sismo, no dicen esas casas antiguas de los años 50, de los años 60, de los años 70 o 40, ¿no? Esos están parados. Las que se caen, ¿qué son? ¿No? En tal sitio donde se acaba de construir, ¿no? Entonces, antes era mejor, bueno, más responsable y más consciente, pero ahora con el afán de cubrir las necesidades de vivienda, ¿no? Y lucrar, ¿no? Se ha invadido con la zona de los rascacielos prácticamente. Como usted en Magdalena del Mar también, usted mira donde mira, también hay cantidad de rascacielos.
Ya casi no hay zonas donde usted vean así casas de habitaciones de un piso, dos pisos, como antes eran las casas, ¿no? Ahora no. Las casonas antiguas de 500, 1000 metros que tenían con su huertito, ahora se han construido en sendos edificios, ¿no? Y además también nosotros vemos cuando pasamos por esos edificios que están construyendo, ¿no? Vemos que ya no, ni siquiera ladrillo se utiliza, ¿no? Ahora se utiliza unos bloques, desgraciadamente, ¿no? Por eso uno cuando va a comprarse un departamento hay que pensarlo mucho, porque la verdad, ya usted no ve que le pongan ladrillo, vemos que le ponen bloques. Y de ahí la queja, ¿no? De que lógico, entre un bloque, ese bloque usted le pone, quiere poner un clavo, se va hasta el otro lado de su vecino. Así, señores, desgraciadamente tenemos ese problema. Esperemos poder superarlo. Y esperemos poder superarlo de una manera consciente y no, bueno, y no afrontando, y no teniendo que afrontar el riesgo, ¿no? La- el desastre para entender lo que hemos hecho mal. Entonces, generalmente INDECI, ¿no? Coordina, bueno, ya entonces pasamos de INDECI, ahora vamos a ver la participación, ¿no? De los gobiernos regionales y locales, ¿no? Que son los actores fundamentales para implementar la gestión de riesgo de desastre desde el territorio, ¿no? Entonces, todas las municipalidades, todos los gobiernos regionales, ¿no? Ahora, el rol dentro de SINAGER en estos casos, ¿no? Forman parte integral del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, ¿no? El SINAGER. Los gobiernos regionales y locales forman parte. Y además son responsables de llevar a cabo acciones descentralizadas alineadas a las políticas y lineamientos nacionales, ¿no? También tienen competencia exclusiva en el ámbito territorial para la reducción de riesgos, preparación y respuesta inmediata, ¿no? Dentro de sus funciones claves que podemos mencionar está la planificación y la normativa local y regional, ¿no? Tienen que elaborarse e implementarse los planes regionales y locales de gestión del riesgo de desastre. Tienen que integrar la gestión de riesgo de desastre en los instrumentos de planificación de desarrollo, como es el PEI, el POI, ¿no? El PDC, que es programa de, no me acuerdo, ¿no? Que son instrumentos de gestión. La prevención y reducción del riesgo como segunda función, ¿no? Porque identifican las zonas vulnerables, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, una zona vulnerable acá en Lima, ¿no? Es el río Guaycoloro, ¿no? Pero siempre tiene la misma acción, todos sabemos, pero cuando llueve, igualito se inunda porque está completamente sucio, no había una prevención de limpiarlo, ¿no? Entonces, se supone que eso deben hacer las municipalidades, ¿no? Identificar las zonas vulnerables y promover proyectos de inversión pública, ¿no? En la infraestructura resiliente. También deben aplicarse medidas correctivas, ¿no? Y prospectivas para evitar nuevos riesgos, ¿no? Sobre todo en cuestiones de zonas donde realmente hay pueblos enteros, ¿no? Toda una zona de casas, ¿no? Donde es un peligro inminente, pero también es bien difícil, ¿no? Lidiar con las personas que no quieren salir, ¿no? Es un, es bien complicado. Que el problema es que como el gobierno les inicialmente les permite, ¿no? Luego ya se arraigaron allí. Imagínense después, ¿no? Que venga una institución tipo Sinajer, tipo INDECI, tipo la municipalidad con sus funcionarios de desastres, ¿no? A explicarle que esa zona no es la apropiada, que es una zona vulnerable, que le puede, por ejemplo, ¿no? Pues si es una especie cerrada, que puede llover o después es un río, inundarlos, no entienden, ¿no? No entienden porque ya se arraigaron allí. Entonces, lo ideal sería que el gobierno, las municipalidades no permitan, ¿no? Que se arraiguen en zonas que realmente son de desastre. ¿Y eso qué significa? Hacer gestión, ¿no? Gestión de los alcaldes, gestión de los gobiernos regionales, del mismo gobierno central, ¿no? Que desgraciadamente no se ve
que sea muy efectivo, ¿no? Porque así tenemos pueblos enteros, ¿no? Zonas aledañas a desagües, ¿no? Zonas aledañas a fábricas que piden contaminación, no tienen, ¿no? Pueblos completos expuestos en riberas, ¿no? En riberas de los ríos, ¿no? O en quebradas, ¿no? Que todo el mundo sabe que por ahí está identificado zonas de huaicos, ¿no? Y ahí está identificado porque esos, generalmente, esos pozos que hay en los cerros, que son así como unos pozos que cuando llueve se llenan de agua, y lógico, como es el cerro, va muchas veces arenisca, todo, entonces lógico, ¿no? Llega un momento que ya se remoja tanto y se repleta y se cae como, como huaico, ¿no? Y se sabe, ¿no? Entonces se sabe que por esas quebradas, ¿no? Más arriba tiene todo eso esto y se puede tranquilamente por ahí de soltarse las que los huaicos, ¿no? Pero ya pues la gente se arraigó, está en esos espacios y no quieren salir. Y luego tenemos, cuando viene el desastre, tenemos los problemas de, ¿no? Solicitar ayuda, que lo han perdido todo, ¿no? El ser humano realmente es muy complejo, ¿no? Entenderlo en su complejidad es bien difícil, porque uno vemos, ¿no? Que se instalan en zonas vulnerables, inminentes, inminentes, inminentes. ¿No? Y cuando viene, pues, puede que no, ¿no? Pero puede que sí, en cuestión de minutos lo pierdes todo. Y solamente nos queda, pues, lamentarnos, ¿no? Que ya lo hemos perdido todo. Y muchas veces ese todo que nosotros decimos, ¿no? A muchas personas le ha costado mucho esfuerzo para adquirirlo, pero así estamos. ¿Se acuerdan también hace un par de años, 2, 3 años atrás, creo, ¿no? Que hubo una toma de desagüe del Sedapal de desagüe. Se rompió, ¿se acuerdan? Inundó todo una San urbanización. Juan del Urigancho creo que San Juan fue, del Lurigancho, exactamente. o Imaginen, San Martín, no me no, acuerdo. no, San Juan del Lurigancho fue. Por acá, por los jardines, por acá arriba, por la altura del tren, por ahí. Imagine, toda una urbanización del desagüe, imagínense. Porque todavía aguas, bueno, ¿no? Se inunda con el agua. Bueno, siempre fuera agua sola, ¿no? El agua así limpia, bueno, se seca, ¿no? Pero Pero esas imagínate, eran aguas hervidas. agua hervida, sí, sí. Prácticamente, ¿ves? Lo perdieron todo, porque se inundó. Era una poza ahí, todas las casas abajo. Sí, fue una alarma terrible, pero yo no entiendo, ¿no? Si están viendo que se está malogrando, a veces, ¿no? Eso fue de las aguas servidas. Después, otra vez también hubo una inundación producto que se habían dejado una toma de agua, después fue agua limpia, pero cantidad de agua limpia, ¿no? Yo no entiendo, ¿dónde están los funcionarios? ¿Dónde están las acciones de prevención, ¿no? Y además, se supone que deben tener planes de emergencia, ¿no? ¿Cómo no va a llegar hasta para cerrarlo, ¿no? Un funcionario, alguien. No, todavía fueron, creo que los medios de comunicación decían, ¿no? Que se había comenzado a salir el agua de tal hora y simplemente se aparecieron como a las 8 de la mañana los funcionarios, ¿no? Realmente mucha irresponsabilidad. Y bueno, y desgraciadamente acá en Lima, pues no, las condiciones no están ¿no? Las condiciones de vivienda no están para afrontar desastres naturales, ¿no? Cosa diferente en la sierra y cosa muy diferente en la selva, ¿no? Donde muchas veces prácticamente las casas son mucho más frágiles también, ¿no? En espacios más limitados. Así es el Perú. Bueno, ustedes saben que el Perú pues, tiene toda la diversidad. Un país que le gusta improvisar mucho, Es que no hay cultura, pues. pero mucho improvisación. Si no, ¿No? imagínense los cerros que están llenos de casas. ¿Ha visto? Cada vez yo saco mi cabeza, salgo de la oficina a veces porque una de las medidas también como para mejorar tu vista es salir y mirar al fondo lo más lejos que pueda, porque como todo el rato estamos muchas veces de frente a la pantalla, entonces en el transcurso del día una, dos, 3 veces, ¿no? Nos han indicado que puedes salir y procurar mirar al fondo. Y la verdad, cada vez que veo al fondo, veo cada vez más casas nuevas. De verdad, cada vez se ve los cerros, ya el cerro antes era la falda, ¿no? Y va pasando el tiempo y están al tope.
ya están al tope. No, es que no hay gobierno, pues. Las municipalidades tampoco no tienen gobernanza, pues, ¿no? Eso es lo que demuestra, que no hay. Puede ser por desidia, ¿no? Desinterés, o porque realmente no tienen el presupuesto. Entonces, es una pena, es una pena. ¿No? Entonces, como le decía, dentro de las funciones claves que deben desarrollar los gobiernos regionales, ¿no? Y las municipalidades, ¿no? Está la planificación, ¿no? Y la normativa local y regional. Después también tenemos, ¿no? Otra de las funciones, la prevención y reducción del riesgo, ¿no? Que, ¿no? Identificando zonas vulnerables y promover proyectos de inversión pública, ¿no? En infraestructura resiliente que soporte, ¿no? Que sea- Así como aplicar medidas correctivas, ¿no? Y prospectivas para evitar nuevos riesgos, ¿no? Correctivas, como por ejemplo, ¿no? Zonas así me aledañas a los ríos, decirle no vivas acá. Después también tenemos que también deben estar preparados, ¿no? Para una emergencia, ¿no? Preparación y respuesta, ¿no? Para casos de emergencia, para lo cual deben estar, ¿no? Alineados, ¿no? Dentro de los centros de operación, con los centros de operaciones de emergencia regionales y locales, ¿no? Uno es el COER, ¿no? Y el otro es el COEL, ¿no? Y en términos generales es el COE, ¿no? Centro de Operaciones Nacional, de Emergencia Nacional, ¿no? Que está integrado a su vez por estos centros de operaciones de emergencias regionales, que es el COER, ¿no? Y los locales, que es el COEL. Dentro de la preparación y respuesta también deben realizar, ¿no? Simulacros y ejercicios de preparación comunitaria. Muy complicado lo que es la gestión de riesgo para todos, ¿no? Y además también, ¿no? Estas instituciones deben estar en permanente coordinación interinstitucionales, ¿no? Como colaborando con CENEPRES, con INDECI, ¿no? Y sectores nacionales para fortalecer sus capacidades técnicas y operativas, ¿no? Así como impulsar, ¿no? La participación ciudadana, la creación de brigadas comunales, ¿no? Y organizaciones sociales en gestión de riesgos de desastre, ¿no? Debe promoverse. Ahora, ¿por qué decimos que la participación de los gobiernos regionales y locales es importante, ¿no? Realmente es bien importante y es también su importancia radica en ser una importante estratégica, ¿no? Los gobiernos subnacionales, ¿no? Son la primera línea de defensa ante un desastre, ¿no? Se supone que es la alcaldía con todos sus, ¿no? Sus órganos deben ser los que deben actuar en primer orden, ¿no? Frente a desastres, por lo que su compromiso, recursos y planificación son esenciales para la resiliencia local y territorial, ¿no? Eso es lo que tenemos de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos concluir con respecto a esta? ¿Cuáles vendrían a ser las claves, ¿no? Para una gestión eficaz del riesgo de desastres en el Perú, ¿no? Así tenemos que la gestión debe ser descentralizada, articulada y multisectorial, ¿no? Para eso tenemos el SINAGER, ¿no? Que representa un modelo integrado en el que participan los tres niveles de gobierno y múltiples sectores públicos y privados. Asimismo, esta estructura favorece a una respuesta más eficaz y contextualizada frente a los riesgos y emergencia. También debemos considerar la coordinación institucional es esencial, ¿no? La articulación
entre el CENEPREV, o sea, la prevención, ¿no? INDECI, que es la respuesta, y los gobiernos regionales y locales, permite cerrar el ciclo de la gestión del riesgo. Las acciones conjuntas potencian las capacidades, evitan la duplicidad de esfuerzos y mejoran la cobertura nacional, ¿no? También se requiere voluntad política y capacidades técnicas. Para que el SINAGER funcione adecuadamente, es indispensable contar con liderazgo institucional y político, financiamiento sostenido y recursos humanos capacitados, ¿no? Eso es muy importante. Y sobre todo, este es el punto más importante, ¿no? Que viene a ser la participación ciudadana, ¿no? En un pilar transversal. La educación comunitaria, los simulacros, la autoprotección organizada fortalece la resiliencia local. Ya, eso es lo que debemos tener en cuenta siempre, ¿no? La educación, la importancia de la educación comunitaria, ¿no? La importancia de los simulacros, ¿no? Por lo tanto, todos debemos siempre participar, ¿no? Y también la importancia, ¿no? De generar s- asociaciones, ¿no? Como de autoprotección organizadas. Cuando tenemos una asociación organizada, no duplicamos funciones, trabajamos de una manera más amplia, no malgastamos recursos de manera innecesaria, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y debemos siempre buscar que tener una población informada y comprometida para reducir la vulnerabilidad y la mejora de la respuesta ante eventos adversos. Así vemos a veces, ¿no? Desgraciadamente hemos tenido que ver en las noticias como desastres naturales, ¿no? Lluvias, huaicos, arrasan, y vemos a a la población vulnerable más expuesta, ¿no? Con una impotencia que no se puede hacer nada. Niños, ancianos, madres, gestantes, que de por sí, ¿no? No están en condiciones de reaccionar de una manera eficiente, urgente, rápida, ¿no? Que demanda estas situaciones. Además, también debemos buscar una contribución al desarrollo sostenible, ¿no? El enfoque de Sinajer no solo salva vidas, sino que protege la infraestructura crítica, ¿no? Salvaguarda y mejora los servicios públicos, ¿no? Y medios de vida, ¿no? Cuando decimos contribución de desarrollo sostenible, también se hace a través de garantizar, ¿no? Una mejor planificación territorial, ¿no? Y evitar retrocesos en los logros del desarrollo. Así tenemos, ¿no? Que el fortalecimiento del SINAGER es la clave para un Perú más seguro, resiliente y sostenible, ¿no? Y la prevención es una inversión estratégica. Eso siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, todo esto nos demanda, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, el SINAGER, ¿no? Recién no es también no es tan nueva, ¿no? Data del 2011. Entonces, así estamos, señores. ¿Algún comentario? Así tenemos
Ya hemos puesto acá. Puesto acá, sí. Mm, Ok. ¿Algún comentario, señores? Tengo 20 participantes. Profesora, buenas noches. Buenas tardes, Urbano. De lo que anteriormente comentaba, o sea, el tema de la construcción, Ujú. bueno, tanto en Perú como en varias zonas, en otros países de Latinoamérica, la proyección del desarrollo urbanístico sí va a ser vertical. Entonces, el tema de la construcción de los edificios es algo que se debería normalizar. Lo que también se debería normalizar es el tema de la supervisión y la fiscalización, ¿no? Porque, o sea, el tema no está en no construir, sino supervisar que Hacerlo estas bien, construcciones claro, sí, hacerlo bien. claro. Ahora, pasando a un tema de archivos y cuando ocurre un desastre, normalmente se hace una evaluación, ¿no? De estructural, si es que ha pasado algo. Y se puede ver, tanto cuando no solamente hay un sismo, sino también con las lluvias, se Mm, puede hacer un análisis sobre qué estructuras se han dañado o si... Claro, o se están dañando, ¿no? Ajá, seguro. Exacto. Pero normalmente cuando estos archivos son propios, se puede hacer una evaluación más, con más seguimiento. En cambio, si bien muchas instituciones también terciarizan el tema de la custodia. Y lo que me he dado cuenta que no hay un tema por parte, no sé si es por la AGN, eh, cómo hacerle un seguimiento a estas empresas que terciarizan, ¿no? Porque muchas veces las instituciones, una vez que terciarizan, se olvidan prácticamente de sus archivos, ¿no? Porque ya lo mandan a esta institución y si ocurre un incidente, no van a supervisar si es que a su documentación le ha pasado algo, simplemente tienen la buena fe de que esta empresa lo tiene a buen recaudo. Cuidando, lo está cuidando. Sí, desgraciadamente eso tenemos, pues. Y ha habido muchos casos, ¿no? Que realmente no están en buen estado la custodia. Y además también con nosotros para eso debemos tener un plan, ¿no? Un plan de contingencia en el caso, por ejemplo, de la necesidad de evacuar, ¿no? A nuestros archivos. Por eso es que también se recomienda que en este plan de contingencia se identifique los documentos de carácter temporal que sean lo más urgente que se puede evacuar de manera inmediata. ¿No? Como por ejemplo, si estamos viendo que se está inundando por la lluvia y acaba de todas maneras, a lo largo esto se va a llenar de agua, entonces tenemos que comenzar a evacuarlo. Pero ¿con qué comenzamos, no? Debemos tenerlo de alguna manera identificado, las series permanentes, para ser lo primero que retiremos. Porque a veces no va a ganar, pues, ¿no? A veces nosotros podemos tener toda la intención, pero por la cantidad de documentos que tenemos y el poco personal que somos, entonces a veces no vamos a poder. Entonces, comencé, como quien dice, ¿no? Cuando hay un desastre, ¿qué comenzamos, no? Primero con los niños, después con las mujeres, ¿no? Con los ancianos, ¿no? Entonces, igual también podemos hacer con nuestros documentos, ¿no? Identificarlo de alguna manera, ¿no? Tenerlo de una manera más accesible, documento de carácter permanente, para que ante un eventual desastre podamos evacuarlos, ¿no? Y ponerlos a buen recaudo. Lo mismo es, ¿no? Lo cual es muy aconsejable. Y también Sí, profesora, dime si fuentes. sí, buenas noches. Buenas Sí, noches. solamente también como un comentario, ¿no? A lo que estábamos participando. Ahí como dicen que el SINAGER, bueno, actúa de manera articulada, claro, es un sistema Ujú, transversal. Sería bueno, ¿no? También comentar de que ellos como sistema nacional tienen pues componentes principales, ¿no? Que, o sea, no solamente es que actúan de manera correctiva, sino que ellos ya lo van viendo, o sea, de manera anticipada, luego la parte correctiva y luego la reactiva, ¿no? ujú. Y como se estaba comentando, también tienen instrumentos, ¿no? O sea, instrumentos que son de manera articulada, los planes a nivel nacional, también los de prevención, Claro. y ya si hablamos ya un poquito más de qué entidades están involucradas directamente, ya no solamente hablamos del INDECI, sino también de la propia PCM, de las Fuerzas Armadas, incluso a nivel nacional pues está el COE, ¿no?
luego Sí, del COE, que es el Centro Centro de Nacional. Operaciones, ¿no? Nacional, el COE, Ujú. luego viene pues el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, el Regional, local, que es el luego COE, local. Así es. Ujú. y no queda ahí, hay uno más que se trabaja a nivel de región en el sector salud. Por ejemplo, las direcciones regionales de salud De salud, que son los ya sectoriales, claro. son, claro, ahí las direzas, por ejemplo, ya no son COE en COEL, sino EMET. Ujú. Cada dirección u hospital maneja su espacio de monitoreo de emergencias y desastres. Entonces, a lo que vamos es a que quería rescatar de que es todo articulado, ¿no? De manera transversal, donde es muy importante destacar de que no solamente se actúa en el momento, es desde antes, pues, ¿no? Y que sería bueno Debería, que claro. se está sensibilizando, ¿no? Porque mucha gente no lo toma en serio, ¿no? Los simulacros, los propios directivos, etcétera, ¿no? Sí, parece que nunca le fuera a pasar, ¿no? No siempre nos ponemos en esa actitud, ¿no? Como que si nunca fuera a Y pasar, o si pasa, le pasa a otro, no me pasa a mí, ¿no? tanto que han llegado ya, la última vez he visto que ya han elaborado una directiva para aquellos grupos de trabajo de emergencias y desastres, una directiva donde hasta han colocado ya, ¿no? Mira, si tú faltas como equipo de riesgo, vas a tener tal sanción. Si no asistes y vas a presentar, alguien viene en tu representación, tienes que mandar un documento. O sea, vamos al hecho de que si uno tuviese el compromiso, no deberíamos llegar a ese extremo de sancionar o de ponerte, pues, ¿no? Todo con manzanitas para que como sea participes, ¿no? Falta Participe. bastante cultura de prevención aquí en el país y como decía Pedro también, ¿no? En el caso del crecimiento, como él bien dice, es cierto, es vertical, Urbanístico, pero falta supervisión, porque hay unas normativas, tengo entendido, que te dicen, si vas a hacer más de 5 pisos, tienes que cumplir con ciertos requisitos, ciertos ¿no? requisitos, Y- sí. Ujú. Exacto, entonces, bueno, es todo todo es una cadena, ¿no? De Sí, muy corrupción, complicado. desintegración. Ujú. Sí, una cadena que se hace muy complicado, la verdad, porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Frente a una necesidad de vivienda, ¿no? Frente a la Y grande, eso, profesora, que frente a la solo gran estamos demanda de viendo, vivienda. exacto, y estamos hablando primero solo de repente de un desinterés o de actos de corrupción y estamos todavía sin siquiera de repente ya en el nivel, no sé si podemos decir social o también de una parte empática, porque es cierto, hay personas que construyen en lugares que no deben ser o sea, eso no lo vamos a discutir, pero también hay que ver de que parte de esa población no está ahí porque quiera, sino por la falta de oportunidades. Entonces, al haber falta de oportunidades y desigualdad en nuestro interior, en el interior de nuestro país, es que suceden estas migraciones también, ¿no? Y esta sobrepoblación en la capital. Entonces, es todo un conjunto de factores, me parece. Sí, definitivamente sí, ¿no? Sí, definitivamente. Es muy complejo, la verdad, la gestión de riesgo es muy complejo, ¿no? Porque no solamente, como veíamos, afronta problemas, ¿no? Peligros naturales propios de la naturaleza, pues ustedes saben que la naturaleza no se puede prevenir, ¿no? Así como los antrópicos, ¿no? Los que también el ser humano, ¿no? En su función de buscar vivienda, en su función de desarrollar industria, ¿no? En su función de ganar espacio para sus sembríos, de foresta, ¿no? Es todo, es muy complicado. ¿Cuántas veces hemos visto en los incendios por hacer roce, por hacer, ¿no? Espacios para su siembra, le han metido fuego para disque 1 hectárea, 2 hectáreas y, ¿no? Y se han ido 30, 40 hectáreas, ¿no? Y como desgraciadamente no tenemos la capacidad operativa para reducir esos emergentes, para apagar esos incendios, a veces se, ¿no? comprometen zonas aledañas bastante extensas, perjudicando la naturaleza, ¿no? Perjudicando la flora, ¿no? Generando Hasta más sus propias contaminación. vidas también, Sí, profesora. también generan, sí, así es. Entonces, porque ahí también, porque desgraciadamente, si bien es cierto que acá en Lima, que está muy centralizado, ¿no? Tenemos muchos organismos, ¿no? Hay
muchos comunicados, ¿no? Manera de informarte, ¿no? Pero sin embargo hay en provincias donde no tienen no están informados, prácticamente hacen lo que siempre se hacía, ¿no? Y a veces eso genera ese problema. Como por ejemplo cuando se intensifican los vientos, ¿no? Cuando se intensifican los vientos no es aconsejable. Ahora con este cambio climático que hay situaciones que antes no se presentaban, ¿no? Entonces, ante un roce, o sea, no voy a quemar para hacer una extensión de 1 hectárea, entonces prendo fuego y resulta que esa temporada los vientos son fuertísimos, ¿no? Y se lleva toda la zona aledaña, ¿no? ¿No? Y otra de las cosas que también tenemos es la deforestación ha causado problemas la falta de lluvia en muchas zonas, ¿no? Entonces tenemos también zonas completamente secas y así tenemos acá en Lima también muchas viviendas en los cerros estos y siempre que al menos que cada vez que yo también veo un cerro cada vez más alto, una casa, siempre me pregunto, ¿y cómo hacen para el agua? Imagínense, y ustedes saben que el agua pues es vital, ¿no? Y de verdad que a veces cuando veo eso es una situación bastante, uno reacciona y uno hace un, una acción de decir, ¿no? Qué afortunado soy de tener, ¿no? Abrir mi caño todos los días, lavarme, poder utilizar el agua que uno requiere, ¿no? O necesita, ¿no? Y eso que también uno debe desarrollar, ¿no? Una conciencia de prevención y de cuidar, ¿no? Cuidar el agua, no malgastarla de manera innecesaria, ¿no? Como por ejemplo, si estamos haciendo algo que no necesitamos que tener caño abierto todo, no. Podemos hacer un lavado haciéndolo en unas tinas, unos recipientes para no tener el agua corriendo, hagámoslo, ¿no? Porque la verdad que somos muy afortunados, ¿no? El tener un caño y abrir y utilizar el agua que ustedes necesitan. Somos muy afortunados porque créanme que en lo que va de Lima hay muchísimos millones de peruanos que no tienen esa dicha. Entonces nosotros que lo tenemos debemos ser más conscientes. ¿No? Así estamos, señores. Bueno, vamos a pasar la lista, ¿no? Para no estar con problemas con la lista. Me maría un poco todavía no puedo dejar de utilizar el mouse en la laptop. Siempre estoy utilizándolo. Bueno, entonces vamos a pasar la lista. Gestión de asistencia. Marcar asistente por asistencia. Asistencia a estudiantes. Ver cursos. Tenemos el curso de gestión de riesgos. Registrar asistencia. Ya, a ver, vamos. Barrientos. Sí, la vi ingresar. Cabral también la vi ingresar. Cayusani también lo vi ingresar. Sí me Buenas escuchan, ¿no? noches, mis presentes. Sí, mis barrientos presentes. Y está bien, Carrasco también está. Dávila Portal Presente, también. profesora, Bien. presente. Sí, Durán también la he visto que incluso ha escrito en su esto. Guamandía Rosendo, Richard. Buenas noches. Wilber sí está porque incluso ha participado. Huasco. Huasco. Presente, profesora, buenas Esa noches. señorita Malky también ha Presente, profesora, buenas participado. noches. Marín también ha participado. Mego también ha participado. Buenas noches, Montenegro. profesora. Montenegro. Buenas noches, profesora presente. Buenas noches. Nunayaye. Presente, profesora, buenas Buenas noches. noches. Porcori estado también parece que tiene dificultad para ingresar. Cifuentes también ha participado. Simón Collante ha estado en Trizale. Parece que su internet ha estado mal. Turpo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Urbano, también el señor ha participado. Villarrubias, Claudia. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Villaseca, Daniel. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches, chicos. Entonces, estamos bien. Hoy día nuestra clase era el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, ¿no? Sistema Nacional. Sistema.
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. De riesgo de desastres. Desastre. Desastre. Sinajero. Organización y estructura. 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 Funcional. Ujú. Entonces, claro. Ujú. Ya se sabe. Entonces tenemos aquí recuperación. Cerramos y regresamos con ustedes. Aquí, y ahora vamos acá. Entonces, les decía que me faltaba un caso práctico de procedimientos. Entonces, estaba buscando aquí. Entonces, un favor a los grupos. Yo creo que es una de las últimas tareas que tengo pendiente. Vamos a ver. Acá tengo el sílabo. Ya. Que realmente la generación. A ver, veamos. Ya. De ahí tenemos la clase. A ver, nos falta, vamos ubicándonos porque el otro día me confundí con el otro grupo y no quiero que nos pase con ustedes también. Ya. Entonces, el día 4 tenemos un taller de aplicación que viene a ser la respuesta, va a ser la elaboración de un plan familiar de emergencia. También lo van a hacer en grupo, así que tranquilos. Eso sí lo vamos a trabajar en clase, ¿ya? Y el viernes, y la última clase sería el 8 con respecto, que 8 sería martes, ¿verdad? Una clase de, ¿no? Norma internacional, la 45001, ¿no? Su estructura es un modelo que tiene que ver con gestión, ¿no? Con la gestión de salud y trabajo. Ujú. Con una norma ISO. Bueno, señores, y muy pronto ya estamos prácticamente ahora, entonces, tenemos esta práctica y hay que cumplirla, por favor, que vendría a ser en el curso de, la clase del día anterior. Procedimiento para identificar, acceder y monitorear cumplimiento de normativa legal y responsabilidades de cumplimiento, resolución de casos prácticos. Como por ejemplo, No entendí, profesora, lo que habló. disculpa, no, es en la clase anterior, que fue procedimiento para identificar, acceder y monitorear cumplimientos de norma legal y responsabilidades de cumplimiento. ¿Se acuerdan que eso fue la clase como cómo nosotros debemos realmente conocer la norma, ¿no? Porque esto puede traernos muchas veces colaciones responsabilidades, ¿no? Tanto funcionales, que pueden ser, ser administrativas, ¿no? Civiles y penales, que son las más graves, ¿no? Entonces, vamos a buscar un caso práctico de un incumplimiento, como por ejemplo, ¿no? Un incumplimiento en un caso de un banco, como por ejemplo, ¿no? No tener un sistema de seguridad informática, de seguridad de la información, ¿no? Como en algunos casos ha dado que alusión de que se filtren datos de la información de los clientes, ¿verdad? Porque no se ha hecho los procedimientos que debían estar establecidos. Caso Interbank, ¿no? Interbank creo que fue. Sí, así, estar casi en Interbank cada rato. Ya. Ya. Entonces, como por ejemplo, en mi institución la vez pasada hubo un problema de que
se colgó, se metieron nos anularon la mesa de parte, el sistema de trámite documentario nos lo anularon. ¿Eso qué indica? ¿No? Que es un indicador de que el sistema de protección en la seguridad, ¿no? Ha habido no ha estado atento. Ah, profesora, sí, el año pasado, no, como hace 2 años, también hubo un ataque así masivo a varias instituciones públicas por phishing. Ujú. Eh, Sí, ingresaron y robaron los datos de los servidores. Sí, sí me acuerdo de esos casos. sí, entonces, lo que podemos hacer es buscarnos uno de esos casos, ¿no? Y resumirlo, ¿no? ¿Qué debimos hacer, ¿no? Con respecto al cumplimiento, con respecto a ese tema, como nos dice, el cumplimiento de estas consecuencias que nos puede traer. ¿Ahora sí me entendieron? Entonces solamente sería exponer el caso práctico. Sí, sí, o si no, Igual escríbalo, profesora, en la plataforma, porfa. ya, ya, entonces lo vamos a poner hoy día, ¿Eso para cuándo es? ¿Para el día ya, viernes? ya prácticamente ya para cerrarle las notas, ya para tener con todas las notas, porque Para el viernes. para este viernes, ya, no para cerrar ya, Porque prácticamente, lo ya, que pasa es que tenemos otro trabajo. ya, bueno, entonces lo voy a poner para el día, ya, El para el viernes en clase próximo, para podemos el 8. desarrollar, También pero podemos desarrollarlo en clase, ¿ya? ¿Qué le este parece si viernes el que día tenemos tres mejor horas, acá? Ya, incluso yo voy a ver si me voy a dar el afancito de buscar los casos, ¿ya? Mejor yo me doy el afán, ¿cuántos cursos son? ¿Cuántos ustedes son? ¿cuántos grupos somos, Benja? 5. 5, Cinco. creo. Con el solitario, si son 4 más un solitario. Ya, ok, entonces yo me voy a buscar el afán de buscarle esos casos. Y, bueno, si ustedes ven algún caso que les parece dinámico, lo trae, ¿ya? Y eso lo podemos, ¿no? Lo hacen rápido solamente identificando, ¿no? Por Sí, ejemplo, mejor, ejemplo, Profesora, entonces usted nos va a asignar los casos. sí, Sí. puedo buscarle los casos, pues le digo, ¿no? Voy a buscar unos 5 casos, pero si en caso ustedes vieran algo que les puede, lo ven interesante, también pueden traerlo, ¿no? Y lo pueden desarrollar, ¿no? Porque la idea es ver nosotros como ese error, ¿no? Las consecuencias normativas, ¿no? Tanto por procedimiento, porque recuerden, ¿no? El procedimiento que aplica a los procesos, la parte administrativa y la parte legal, cómo se ven, ¿no? Cómo no cumplirlo, ¿no? Las consecuencias que nos puede traer, ¿no? Sobre todo en los bancos, el hecho de que cada vez que los ataca ahí de ataque phishing, el problema reputacional es terrible, ¿no? Porque lo primero que uno dice, ya no quiero ir a esos bancos, ¿no? Claro, pierde la masa de clientes. Los clientes, ¿no? Incluso nosotros mismos en los archivos también, ¿no? En algunos tenemos, por ejemplo, algunas instituciones donde siempre hay riesgo, entonces ya, no, ese archivo no voy a trabajar, pues siempre me han dicho que hay riesgo, que ha habido una muerte, que ha habido esto, que ha habido, no, entonces ya no. Entonces, cómo el aspecto reputacional también se ve afectado, ¿no? Ante el incumplimiento de los procedimientos que uno debe tener, ¿no? Incluso vimos el hecho de que la necesidad de nosotros de conocer muchas reglas, normas para hacer nuestras adquisiciones correctas de EP, ¿no? Claro. Entonces, eso también debemos ver. Y entonces, con eso ya concluiríamos Entonces, el viernes, el día profesora, lo viernes podemos ver trabajamos en eso, ¿ya? clase. Sí, en Ya, clase, está bien. y no se olviden que Gracias. también hay la práctica de elaboración de un plan familiar de emergencias. Por ahí vayan revisando si encuentran algo, ya para que sobre esa base vayan trabajando. Porque También lo coloca en la plataforma, por favor. Mm, no, eso es todavía, pero ese es para el viernes. Ay, Ya. ay, ¿y el otro para cuándo es? Me dice para También el para el 8. viernes. También para el viernes. Ah, ya, ya, todo para el Por eso viernes. digo, el viernes vamos a trabajarlo. ¿Ya? El viernes lo vamos a Ya, trabajar. profesora, Cuestión que muchas gracias. así cumplimos con todas las actividades que hemos puesto en el sílabus. ¿Ya? Y más que todo, lo Mejor. desarrollamos, lo vemos, ¿no? Que sea así como uno de los compañeros me dijo que Sinajer era uno que no lo había escuchado, entonces así, ¿no? Lo que se trata es que aprendamos, no tanto de que estoy interesada en jalarles a ustedes, sino que ustedes aprendan, muestran también interés. Y como le digo, como profesionales que son ustedes, también tienen que ser proactivos, ¿no? No solamente esperen que el profesor les traiga y les resuelva, ¿no? Porque ustedes ya me están portas a salir, ¿no? Al campo laboral, donde ustedes se van a sostener en sus puestos de trabajo, ¿no? Siendo proactivos, siendo eficientes, conociéndolo, ¿no? Donde se desarrollan, ¿no? Pues siendo buenos profesionales. Y además ustedes van a ser los portavoces, ¿no? Los representantes de la Escuela Nacional de Archiveros, de archivistas, ¿no? Entonces no nos vamos a hacer, no vamos a hacer quedar mal a nuestra entidad, ¿no? A nuestra alma mater.
Yo también he estudiado ahí. Así que siempre En la hay... corazón, profesora, en la Así corazón. es. Ya, chicos. Entonces ya estamos, o ya podemos, porque era 21:55, ¿no? Sí, 21:55. Entonces ya, formalmente ya acabamos las clases. Bueno, Bueno, chicos, gracias por la atención. ¿Ya? hasta el viernes, Hasta el profesora. día viernes. Cuídense. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Buenas noches con todos. Finalizar la reunión para